Jeje. Realmente estoy feliz. No puedo aguantar tanta risa. Antes no comprendía por qué los Pokémon fantasmas reían tanto. Pero ahora entiendo su espeluznante humor. El saber que tienes el control de la vida y la muerte, te hace ser muy feliz. Sabes que te temen. Sabes que cuando te ven, produces un miedo tal, que solo la muerte es la cura. Todo eso me hace feliz. Pero aún recuerdo mi pasado como persona, aún lo puedo recordar. Todo comenzó cuando tenía solo 9 años de edad, mi aventura empezó un día que le robé a mi hermano una Pokéball para atrapar mi primer Pokémon. Mi mamá me dijo que hasta los 12 podría tener un Pokémon como mi hermano, pero yo no quería esperar tanto tiempo, entonces, con la Pokéball en mano, me dirigí a una casa abandonada, donde decían que habían muchos Pokémons de todo tipo. Yo estaba deseando tener de Pokémon uno tipo volador, para que me llevara donde quisiera, o tal vez, un Pokémon de agua, para que pudiéramos navegar juntos. Mis fantasías terminaron una vez que entré a la casa abandonada, estaba asustado, había muchas criaturas observándome, estaba a punto de salir corriendo cuando de pronto, un Pokémon salió y me asustó, yo le lancé la Pokéball y él no se resistió a la captura. Rápidamente tomé la Pokéball y salí corriendo lo más rápido que pude. Al llegar a casa, mi hermano se había ido a su viaje. Mi mamá me regañó por haber llegado tarde a casa, pero yo estaba asustado y emocionado a la vez. Ya tenía mi primer Pokémon, aunque nunca creí que fuera uno aterrador como el que conseguí. Me daba miedo abrir su Pokéball pues, no supe a qué Pokémon había atrapado. Pero la curiosidad fue más fuerte que el miedo y abrí la Pokéball. En ese momento salió aquel Pokémon que capturé, que resultó ser nada más y nada menos que un Gastly. Yo estaba feliz, aunque su apariencia me daba bastante miedo. Pero él era mi primer Pokémon así que no me importó. En la noche salí con mi mochila y así fue como comenzó mi viaje. Después de una larga caminata para salir de mi pueblo, me dirigí hacia Ciudad Azafrán. En ese momento supe que no podría retar a aquella líder, pues aún era débil, así que decidí viajar hacia Ciudad Carmín, para retar al líder. En el camino, luchamos contra muchos entrenadores y Pokémon salvajes. Al principio las peleas eran duras pues no teníamos mucho nivel. Pero después fueron más sencillas a medida que ganábamos experiencia. Después de un tiempo, logramos llegar hasta Ciudad Carmín, entonces intenté retar inmediatamente al líder. Después de luchar contra algunos entrenadores que obstruían el paso, llegué con el líder. Aquel hombre vestido con ropas militares, era alto, musculoso y tenía una mirada que intimidaba a cualquiera. Le dije que quería un duelo, pero él se rehusó y me dijo que era aún muy débil para retarlo. Yo saqué a Gastly y lo ataqué con tinieblas, él se molestó y me dijo, parece que tienes agallas niño, pero hace falta más que valor, para poder derrotarme, soy el teniente Serge, recuérdalo muy bien. Él sacó a su Pikachu y empezó la pelea. Yo estaba pasándolo bastante mal, mi Gastly no tenía suficiente poder para derrotarlo, pero algo pasó, escuchaba la voz de Gastly, el cual me decía que necesitábamos más poder, pero para ello, debía de hacer un sacrificio. Yo acepté sin saberlo, pero no me arrepiento de haberlo hecho. Entonces de mi boca se escucharon las palabras. Usa maldecir. En ese momento todo se volvió oscuro. La fuerza de aquel ataque era monstruoso, jamás vi cosa igual, ni siquiera en los torneos de la meseta Anil vi tal poder. El ataque alcanzó a Pikachu y este dio un grito de dolor horrible y cayó al suelo. No se movía, no respiraba, él simplemente estaba ahí. Muerto. Después del ataque, mi cabeza se sintió pesada y me dolía un ojo. Rápidamente salí de ahí, el teniente Serge venía tras nosotros, pero Gastly lo atacó con tinieblas y pudimos escapar. Yo corrí hasta el centro Pokémon. La enfermera Joy estaba detrás de la barra como siempre. Entonces le pedí una habitación pues estaba cansado y asustado, ella respondió que sí, también le di a Gastly para que lo cuidara pero, en el momento que me vio la cara, soltó un grito y me dijo que sí estaba bien. Yo me asusté pero le contesté que sí, ella me dijo que me calmara, que todo estaría bien. En ese momento, me llevó a un cuarto para curarme. Entonces al mirarme al espejo, entendí la conmoción. Mi ojo. Ya no estaba. Había perdido un ojo, parecía que simplemente se me había caído, no había sangre ni nada, solo una cuenca vacía en mi cara. Realmente me asusté, la enfermera me preguntó varias veces lo que tenía, pero no tenía la respuesta, realmente no tenía ni idea de lo que pasaba. La enfermera después de vendarme el ojo, me dejó descansar y me dejó a Gastly también. Yo saqué a Gastly para preguntarle lo que sucedió.
Él respondió con una voz macabra, que ese era el sacrificio que se tenía que hacer por más poder. Que cada vez que utilizara el ataque de maldecir, perdería una parte de mí, hasta que muriera. Después de 2 días, me fui del centro Pokémon. En ese momento un entrenador se me acercó y luchamos. El entrenador tenía a un Magnemite. Y yo saqué a Gastly como siempre. Después de la batalla ganada con algo de facilidad, mi Gastly por fin evolucionó en Haunter. Yo me sentía feliz, pues ahora era más fuerte que antes y ya podíamos retar fácilmente a la líder de Ciudad Azulona, ya que la líder de Azafrán aún era muy difícil. Después de llegar a Azulona con un poco más de experiencia por los Pokémon salvajes y otras cosas, estábamos listos para el reto. Entonces cuando llegué con la líder, me dio una paliza. Pero yo no quería perder, realmente era muy obstinado. Entonces le dije a Haunter que usara maldecir. Sentí como mis dedos se hacían pedazos, cuando el ataque alcanzó a su Gloom. Él también cayó al piso. Sin vida. Ella al ver esto, sacó a su Tangela para detenernos, mientras llamaban a la oficial Genji. Pero le dije a Haunter, que volviera a usar maldecir y Tangela murió de la misma forma que Gloom. En ese momento mi brazo se hizo pedazos. Realmente esto estaba muy mal. Ella se rindió, pues no arriesgaría a más Pokémons, para que murieran. Así que dejó que me marchara. Yo corrí con todas mis fuerzas hasta Ciudad Carmín. Ahí me oculté en la cueva de los Diglets. Realmente estaba muy cansado y triste. Pero Haunter estaba conmigo, así que no estaba tan solo. Después de caminar por aquella cueva, salí en las cercanías de Ciudad Verde. Sabía que estaba muy cerca de Pueblo Paleta. En aquel pueblo vivía el famoso Profesor Oak. Esperaba a que él pudiera ayudarme con mi pequeño problema con Haunter, pero antes de llegar fui interceptado por un hombre de traje negro. Él decía ser el líder del gimnasio de Ciudad Verde. Entonces saqué a Haunter para combatir, aun con este aspecto lamentable. La batalla comenzó, él sacó a un Onix, y yo saqué a Haunter. Yo estaba harto de la situación, así que sin pensarlo, usé maldecir una vez más. De nuevo el dolor apareció, esta vez en mi pierna. Él sacó a otros 2 Pokémons, esta vez sacó a un Raihan y a un Dugtrio. Aquellos Pokémons no eran rivales para mi Haunter. Lo que me preocupaba era mi integridad física, que cada vez era menor. Al atacarlos con maldición, mi nariz se cayó a pedazos, ahora sí que era un monstruo descuartizado. Él, al perder 3 de sus Pokémons, se retiró. Yo estaba realmente en problemas, así que no tuve otra opción que arrastrarme todo lo que pude, hasta llegar a un pequeño camino, entre Ciudad Verde y Pueblo Paleta. Ya estaba cansado y simplemente, recosté lo que quedaba de mí. En ese momento, no me sentí triste pues, a pesar del precio que pagué por ello, me encantó haber matado a esos Pokémons. La sensación de poder fue increíble. Mientras pensaba en lo genial que había sido, Haunter salió de su Pokéball. Se veía muy cansado, él me dijo que el ataque de maldición utilizaba mucha fuerza y que pronto moriría al igual que yo. Nuestra única esperanza era llegar a Pueblo Paleta y encontrar al Profesor Oak. Con mis últimos alientos, logré entrar a escondidas al laboratorio Pokémon. Haunter salió de su Pokéball. Se veía peor ahora, como si su cuerpo fuese a desintegrarse. Él me miró y ambos sabíamos que era nuestro fin. Pero él dijo que había una solución para nuestro problema. Él dijo que si nos uníamos, viviríamos por siempre. Ni humano, ni Pokémon, simplemente seríamos un segador de almas, simplemente nos divertiríamos como siempre lo habíamos hecho, simplemente seríamos Ghost. En aquel momento, tomé la mano de Haunter y algo nos unió, nos mezclamos en uno solo, como 2 piezas que se unen para formar un entero. Ahora estábamos completos. Notamos que en la mesa del laboratorio, habían 3 Pokéballs, así que decidimos colocar nuestra Pokéball en la mesa y nos metimos dentro. Simplemente esperando a que alguien nos escoja y podamos divertirnos de nuevo, simplemente, esperando el momento de volver a matar.